Como ya leíste en el título del video, me ocultaron que ellos no eran mis papás. Híjole. Antes de comenzar la historia, quiero más bien comenzar a decirles que esta historia a mí me dolió mucho escribirla y contarla, porque es una historia que hasta la fecha me sigue doliendo bastante, y yo quiero que al final de la historia ustedes me dejen un consejo. Y les voy a decir algo, yo sé que parece muy de telenovela, muy de película, pero no, es la realidad y es algo que yo viví. Esta historia comienza así. Primero te voy a platicar cómo estaba conformada mi familia. Éramos mi mamá, mi papá, un hermano mayor que ya estaba casado, que por cierto su esposa era como mi mejor amiga, yo la quería mucho, y pues yo. Navegando un poquito por mi árbol genealógico de mi familia, de parte de la familia de mi mamá, mi abuela materna tuvo 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres, entre ellas pues mi mamá. Bueno, hermana, yo no conocía a mi tía, a la hermana de mi mamá yo no la conocía, a mis tíos sí, pero pues a la hermana de mi mamá no, porque resulta que cuenta la historia que mi familia no la quiere y no la quiso y no la quería. Entonces mi abuelita, cuando se entera de que mi tía andaba con un señor, que andaba en malos pasos el señor, pues ¿qué pasó? Que mi abuelita la corre de la casa, y por eso es que yo no conozco a mi tía, y mi tía nunca regresó a la casa jamás en la vida, porque pues mi abuelita la corrió. Entonces toda la familia no la quería, y por eso ella pues nunca se acercaba a la casa, nunca vino para acá, entonces pues yo ni sabía quién era. Dejando un poquito de lado eso, pues mi familia, hermana, como todas las familias, normalitas, problemas, de repente discusiones. Con mis papás yo me la llevaba súper bien, nada más que eso sí, con mi hermano yo peleaba muchísimo, con mi hermano mayor, o sea, de verdad que él y yo no nos dábamos cariño, él y yo nomás no, o sea, como que no se nos daba eso de querernos, y de hecho cuando discutíamos y peleábamos, pues ya ves, la clásica que te dicen los hermanos mayores, ¿y qué? Tú no eres mi hermana, no sé qué, ya sabes, ¿no? O sea, siempre te dicen eso. Entonces cuando él me decía eso, pues yo lo tomaba de broma, y ya al final nos reconciliábamos y me decía, ay, no hagas caso a lo que yo te digo, es porque estoy enojado. Y bueno, pues así seguían, entre peleas y que todo bien y que luego peleas, pues normal, una familia normal. Bueno, hermana, resulta que mi abuelita materna desafortunadamente falleció porque tenía cáncer. Pues se hizo el funeral y todo. En el funeral llegaron todas y todos, toda la familia llegó, incluso llegó esa tía misteriosa a la cual yo no conocía. Hermanas, a mí me dolió bastante pues la muerte de mi abuelita, porque ella y yo teníamos muy buena comunicación, nos la llevábamos muy bien, entonces pues obviamente me afectó bastante. Estando ya en el funeral, te digo que estaba toda la familia. De repente veo a una mujer llegar en un camionetón negro, camionetón, o sea, no crees que no, camionetón. Se baja una mujer, cuerpazo, guapísima, lentes oscuros, vestida de negro, bueno, una cosa que imponía, una mujer guapísima, y se baja un señor con ella de la camioneta, también guapísimo, se veían pues que de mucho dinero, la verdad se veían muy imponentes. Entonces pues yo volteé a verlos, pero no se acercaban, o sea, no se acercaban acá con nosotros, con la familia, estaban como que a lo lejos. Entonces yo volteé con mi mamá y le dije, oye, ma, ¿quiénes son ellos? Y me dice, es tu tía, mi hermana, pero no les tomes importancia. Y yo, pues aunque no quiera tomarles importancia, hermana, son esas personas que a donde llegan pues imponen, y pues yo como que de repente volteaba así como que chismosilla, ya sabes. Bueno, pues total, nos fuimos al cementerio, ya estábamos ahí, de repente pues ya la familia se empezó a ir, se empezaron a ir todos, y me dice mi mamá, pues ya vámonos, y le dije, ¿sabes qué, ma? Me voy a quedar un rato, porque yo también tenía ahí una amiga que hace unos meses había fallecido y estaba en el mismo panteón que mi abuelita. Entonces le dije, pues sirve que me quede un ratito aquí con mi abuelita y voy a visitar a mi amiga. Total, se fue mi mamá, se fueron todos, pero los que no se habían ido era mi tía. Sí, hermano, o sea, mi tía, ella, la que no conocía, que ya conocí. Y yo veía que se venía acercando junto con su esposo, entonces yo lo que hice fue irme a la tumba de mi amiga, que estaba muy cerca de la de mi abuelita. Entonces yo hice como que no los estaba viendo, de repente veo que mi tía se arrodilla y en la tumba de mi abuelita empieza a llorar, a pedirle perdón, se levanta, se limpia las lágrimas y se me acercan. Yo veía que se me acercaban a mí y yo como que, pues nerviosa, porque yo nunca había hablado con esa tía. Y ya se acercan y como que me querían sacar plática, y yo, mira, yo no sé por qué me daban tantos nervios platicar con ella, a lo mejor porque pues te digo, no la conocía, nunca había cruzado palabra con ella, pero bueno, pues se me acercaron y empezaron a platicar. Me dice mi tía, ¿tú eres la hija de Norma? O sea, Norma, mi mamá. Y yo, sí soy yo. Me dice, ok. Y en eso su esposo, su pareja,
se me quedaba viendo fijamente, pero así, fijamente, hermana. Y yo, pues, ¿qué traigo la cara o qué? Y me dice, estás muy bonita, me dice el señor, me dice, estás muy bonita y yo creo que has de ser muy buena hija, ¿verdad? Y yo, pues, algo. Y ya en eso me dice mi tía, ay, no, yo siento que Norma es muy afortunada por tener una hija como tú. Hermana, a ver, yo nunca he hablado con ellos y se me acercan a decirme eso, digo, gracias, pero ¿por qué? O sea, ¿sabes? No entendía y obviamente pues yo en ese momento me saqué de onda. Yo lo único que hice fue agradecerles, ¿no? Pues muchas gracias. Total, me dicen, oye, ¿en qué vienes? Para eso yo tenía una motito que me habían regalado mis papás, pero no la llevaba ese día. Entonces me dice, ¿quieres que te llevemos a tu casa? Y yo, no, yo me voy. Pero hermana, ya se estaba haciendo tarde, ya se estaba oscureciendo. Entonces insistían, no, nosotros te llevamos. Y yo, pues bueno, ya que insiste, ¿no? Total, pues me trepo ese camionetón que traían. El esposo me abrió la puerta, me subo. Y tú dirás, ¿se fueron platicando? Nada. O sea, era un silencio incómodo. De hecho, yo ya me quería ir de ahí porque las miradas que ellos me echaban, pues eran unas miradas muy incómodas. Entonces, cuando íbamos en la camioneta, pues no platicábamos nada. Yo ni siquiera les dije dónde vivía. Ellos sabían. Entonces, total, se estacionan una cuadra antes de llegar a mi casa y me dicen, te vamos a dejar aquí. Y me dice mi tía, te voy a pedir de favor que no le digas a tu mamá que te traje. Y yo, bueno, pues no le tomé importancia, hermana. Total, me bajo y me meto a mi casa. Pues pasaron como unos 10 meses más o menos, ¿no? Pasó mucho tiempo. Yo en ese tiempo ya no volví a saber nada de mi tía, ni de su esposo, ni nada. Yo seguí mi vida normal. Se llegaron mis 15 años. Pues, hermana, mis papás me hicieron una fiesta increíble, hermosa. Y yo no entendía cómo mis papás habían pagado esa fiesta. Porque yo dije, o sea, vivíamos como una persona de clase normal, o sea, no teníamos lujos ni nada, pero tampoco estábamos en esas posibilidades de gastar dinero en una fiesta así como la que me hicieron. Pero bueno, a mí no me quedó de otra más que agradecerle a mis papás y disfrutar mi fiesta de 15 años. Total, pasa el vals, a la mitad de la fiesta, hermana, llega mi tía. Se pasa y me dice, hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, te traje un regalo. Y a mí se me hizo muy raro porque pues yo nada más había cruzado palabras una vez con ella, la vez que me llevó a mi casa el día del panteón, de lo de mi abuelita. Entonces me dice, te traje un regalo, mira, voltea. Hermana, volteo y viene entrando un jeep, una camionetota hermosa. Yo estaba en shock, con un moñote, o sea, una camioneta súper linda. Y yo, ¿qué onda? O sea, yo estaba en shock, estaban mis papás, yo volteé a ver a mis papás y así como de que, ¿qué hago, no? Mis papás, pues, adelante, o sea, me hicieron la seña como que, pues, fuera a la camioneta. Me subo a la camioneta, yo estaba viendo ahí la camioneta, bueno, yo impactada por el regalo, y yo empiezo a ver hacia lo lejitos que mi mamá jala a mi tía y empiezan como a discutir, que no sé, porque pues por el ruido de la fiesta y todo y demás, y estaban ellas más allá, pues no escuché qué, pero sí se veían como que manoteaban y reclamaban, ¿sí me entiendes? Entonces, yo no entendía realmente qué era lo que estaba sucediendo. Tal, pues ya pasa todo lo de la fiesta, pues estuvo increíble, y luego con ese regalazo, pues llegamos a la casa y les digo a mis papás, oigan, ¿por qué nunca me habían presentado a esa tía? Pues oye, todos queremos una tía así, que nos regale una camionetota, y no, pues es muy chida, muy linda. Y en eso mi mamá y mi papá se voltean a ver y me dicen, es la última vez que la ves y olvídate de tu tía. Y yo, bueno, pues ya qué. Agárrate, hermana, porque aquí viene la parte más dramática de la historia. Resulta que al día siguiente yo me pongo a abrir mis regalos, como toda niña de 15 años que al día siguiente abre sus regalos de 15 años para ver qué le regalaron, ¿no? En eso entra una señora, pues mi tía, hacía la brava a la casa, y le dice, Norma, ven para acá, le dice a mi mamá. Pues mi mamá iba y mi mamá le dice, ¿qué haces aquí? Te dije que ya no vinieras. Ayer me metí mucho en el papel. Que te dije que ya no vinieras. Y que le dice mi tía, ándale, dile la verdad a tu hija, o sea, a mí. Y yo así, abriendo los regalos, me quedé en shock. Y le dice, cállate, no, dile la verdad. Ese fue el trato, dile que tú no eres su mamá. Dile que el trato fue que a los 15 años le ibas a decir toda la verdad. ¡Ah! Hermana, yo estaba pálida. ¿Yo qué hacía en ese momento? Yo sentía como que estaba viviendo una escena de telenovela. Pues yo me quedé en shock, sin poder hablar ni decir nada. No, pero espérate, mi tía seguía. Dile, le dice mi tía en una de esas, dile que yo soy su verdadera mamá,
Dile que tú no eres su mamá. Dile que cuando yo la tuve, nuestra mamá, o sea, mi abuelita, me corrió y me quitó y me la quitó para regalártela a ti, porque tú querías tener una niña y porque tú después de tu hijo ya no pudiste tener hijos y por eso tú te quedaste con mi hija. Dile que todas las cosas que tiene, que esa fiesta de 15 años yo se la pagué. Dile que yo cada mes te doy mucho dinero para que la tengas bien cuidada. No, hermana, cuando estaba diciendo eso yo estaba... ¿Qué decía? O sea, mi tía ahora resulta que era mi mamá y mi mamá ahora resulta que era mi tía. Hermana, yo en ese momento volteé a ver a mi mamá y le dije, dime, porque mi mamá nomás agachaba la cabeza y lloraba y yo, mamá, dime la verdad. Y me dice mi mamá, no, pues sí, ella es tu mamá. Y todo lo que dijo, pues es verdad. No, hermana, yo me puse a llorar, salí corriendo. En ese entonces tenía un noviecito, me fui con él, le conté a él. Y hasta los 2 días regresé a mi casa, pues yo no sabía qué hacer. Entonces llego y le digo a mi mamá, quiero que me cuentes, por favor, toda la verdad. Pues total, hermana, me siento con mi mamá, mis papás, para platicar. Y me dicen que sí, que efectivamente mi tía era mi verdadera mamá. Que mi abuelita la había corrido y como ella andaba con un señor que andaba en malos pasos, pues por eso me quitó de sus brazos y me dio con mi mamá, la que me crió. Entonces pues ya me dijo que sí era verdad y que pues el trato fue que hasta que cumpliera 15 años me iban a contar toda la verdad de toda la situación. Y pues, hermana, ¿yo qué hacía? Pues me dijo, es que te estábamos protegiendo, o sea, pues yo entendía por un lado, ¿no? En eso llega mi tía, o sea, la que ya es mi mamá biológica, y me dice, pues ya es hora de irnos, te vas a ir a tu nueva casa conmigo. Y pues, hermana, como así era el trato, pues me tuve que ir con ella. Pues mira, hermana, íbamos en camino para mi nueva casa, ¿no? Con mi verdadera mamá. Lejísimos la casa, llegamos y como película, o sea, una mansión increíble, carros de todos los sabores y colores. Ya llegamos y yo me puse a platicar ahora con mi mamá biológica y le dije que por qué nunca luchó por mí, que por qué nunca hizo nada para recuperarme. Y ella me dijo, mira, yo nunca hice nada porque tu mamá me amenazó, que si antes de los 15 años yo te decía, pues ella iba a acusar a mi pareja. Entonces, pues por eso nunca hice nada por recuperarte. Ay, no, hermana, imagínate tantas noticias en un mismo rato, en un mismo día, cambio de vida totalmente. Yo no sabía ni qué hacer ni qué decir, la verdad. Hermana, mi vida cambió drásticamente, o sea, totalmente cambió. La verdad es que extraño mucho a mi mamá, porque como dicen, madre es la que cría, no la que engendra. Y pues yo la extraño mucho, pero enterarme que ahora realmente la que yo decía que era mi mamá es mi tía, pues me pusieron en una situación entre la espada y la pared porque yo no podía tomar esa decisión porque era un trato que ellas tenían. Yo lloro todas las noches pensando si en realidad esta es la verdad, porque si tantos años me ocultaron una verdad tan importante, ¿qué me dice que esto sí sea verdad? ¿Sí me explico? O sea, como que me confundo. Extraño mucho a mi mamá, extraño a mi familia con la que yo vivía, pero pues al mismo tiempo también mi verdadera mamá quería estar conmigo y recuperarme. De esto ya pasaron más de 4 años, ya estoy por cumplir 20 años. Como te digo, mi vida cambió. Ahora mis nuevos padres me han dado una vida que ni te imaginas, llena de lujos y demás. Pero yo te digo, todas las noches sigo llorando pensando si esto sí es realidad o no. Extraño a mi otra familia, pero por eso quiero que tú me dejes un consejo. ¿Tú qué harías? ¿Con qué familia te quedas? ¿Te quedas con tu verdadera madre o te regresas con la familia que siempre estuviste?